Bueno, buenas tardes, tutor. Mi nombre es Henry Alberto Cardona Giraldo. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial sede Santander de Quilichao y a continuación haré la explicación del ejercicio 1 de la parte de dinámica. Aquí muestro mi documento que constata que yo soy quien hace la sustentación del ejercicio. Entonces aquí lo muestro y a continuación pues haré la sustentación del ejercicio. Lo primero que hago es seguir los pasos, abro el simulador, me voy a la primera opción, dice fuerza neta, vamos al primer recuadro y lo que dice es, lo primero que tengo que hacer es colocar una persona grande y una pequeña en iguales distancias, tanto los azules como los rojos, para ver si se genera algún tipo de movimiento. Entonces voy acá, coloco a este señor acá, coloco a esta persona pequeña acá, igual los rojos, y le doy inicio a ver si se presenta algún tipo de movimiento. Aquí vemos que es 0. Entonces no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, entonces la suma de la fuerza es igual a 0. Entonces ese valor es el que consignamos acá, entonces la suma de fuerzas es igual a 0. Segundo ejercicio, lo que tenemos que hacer simplemente es variar las distancias. Entonces este señor acá, este señor de acá lo pasamos para esta distancia, le damos inicio y vemos que la suma de fuerzas sigue siendo igual a 0, porque no se mueve para ningún tipo de lado. Y acá da el resultado 0. Entonces ese mismo valor pues es el que consignamos acá. En la tercer recuadro pues simplemente hacemos una variación en cuanto a las personas rojas. Pues simplemente cambiamos este señor pequeño de acá, lo cambiamos para acá. Un momento. Este grande, este pequeño, este grande es este acá, y vemos a ver hacia dónde se mueve. Pues por lógica, pues estos dos al ser grandes, pues se va a mover. ¿Cómo sabemos cuánto se movió? Pues acá están los valores. 50 newton. ¿Listo? Entonces aquí ese es el valor que consignamos acá, en el tercer recuadro. ¿Cuánto se mueve? Se mueve hacia la derecha, con una fuerza de ¿cuánto? De 50 newton. Aquí en la tercera simplemente cambiamos las distancias. Entonces acá, este señor acá, la podemos poner acá, este acá, y este acá, y vemos, colocamos los valores, tan, tan, y vemos hacia dónde se sigue dando la misma fuerza. Entonces se mueve hacia la derecha con una suma de fuerzas de 50 newton. Entonces ahí hacemos la representación de este primer recuadro. Entonces ahí colocamos que se mueve hacia la derecha, 50 newton hacia la derecha. Esto en cuanto a lo que es movimiento. Esto es la primera, que es la parte de fuerza neta, perdón. Para el segundo ejercicio, pues simplemente nos vamos para movimiento. Vemos el recuadro. Aquí hay que tomar, para esos que piden hacer los cálculos con mi número de documento da 26, dándome una fuerza de 130. Y acá lo que hacemos es sumar las masas que me dan aquí en el primer recuadro y comenzar a llenar los espacios, a ver qué pasa con la predicción de movimiento, qué sucede con la rapidez, si cumple la predicción, sí o no. Entonces aquí decimos que colocamos los 40 y los 50 de la niña, de este bloque, los 40 de este bloque y los 50 de esta niña. Entonces simplemente vamos acá, en la parte de movimiento, suma de las masas, vemos que aquí está 80, pero esto lo pasamos y solamente subimos este bloque más esta niña y dice que la fuerza a aplicar son 130. Entonces acá 130. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos estos pesos con una fuerza de 130 newton. Entonces aquí hacemos la simulación y vemos que se comienza a mover con una rapidez constante. Entonces
ya vemos el primer recuadro. Comienza a moverse con una rapidez constante. Entonces vamos acá, paramos aquí. Y esto, entonces, ¿qué dice? La presión del momento se moverá. ¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez va aumentando gradualmente a medida que el cuerpo avance hacia la derecha. Y eso es lo que vimos aquí en la simulación. ¿Se cumple la predicción? Sí. Entonces aquí pues simplemente cambiamos las masas. Colocamos al señor y la nevera que suman 280 con la misma fuerza que son los 130. Entonces aquí vamos. Esta niña la bajamos, bajamos el bloque, subimos la nevera y subimos a este señor con la misma fuerza de los 130. Entonces aquí vemos la simulación. Vemos que sí se mueve, pero se mueve con una rapidez más lenta, se mueve más lento. Es más pesado por la misma fuerza, pero se mueve más lento. Entonces eso es lo que consignamos acá en la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Si se moverá. Aquí vemos qué sucede con la rapidez. La velocidad aumenta a medida que los cuerpos avancen hacia la derecha, pero se mueve más lento. ¿Se cumple la predicción? Sí. Y dice que haga una gráfica de fuerza versus velocidad. Entonces, ¿cuál es la fuerza que utilizamos? Pues los 130. ¿Y cuál es la masa? Pues la primera masa es la suma, es esta suma, que son los 90, y la otra, los 280. Esto lo consignamos en una gráfica. ¿Y qué tenemos? Que a pesar, aquí vemos, miren el comportamiento, la velocidad en función del tiempo, vemos este comportamiento, que a pesar de que sean lineales, la velocidad es diferente en función del tiempo, aquí vemos que la velocidad sí varía. ¿Listo? Esto a cuanto al segundo punto de movimiento. Ahorita nos vamos a la parte de fricción. Entonces en la parte de fricción es coger una sola masa y decir con mucha fricción que pasa, con media fricción que pasa y con cero fricción que pasa. Entonces vamos acá, vamos a la parte de fricción, vamos aquí, colocamos valores, y aquí quitamos este y ponemos este. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Hay una fricción. ¿Cuál es la fuerza aplicada en esta? Son 260 newton. Entonces vamos acá al simulador, vamos acá, le damos 260 newton y la colocamos primero con mucha fricción a ver qué pasa. Entonces con mucha fricción, aquí vamos a ver la simulación, ¿qué pasa con mucha fricción? Vemos que no se mueve para ningún lado, el cuerpo se queda estático, no se mueve. Entonces eso es lo que consignamos acá. Entonces con mucha fricción, ¿cuál es la descripción? Se aumenta la fuerza gradualmente hacia los 260 newton y el cuerpo permanece inmóvil. ¿Qué sucede con la fricción? A medida que aumenta la fuerza de fricción también aumenta y su dirección es contraria a la dirección de la fuerza aplicada. ¿Qué sucede con la rapidez? Pues el cuerpo no se mueve, por tanto no hay comportamiento de rapidez. Ahora nos vamos a hacer la prueba cuando la fricción está en medio. Pues simplemente aquí la pasamos a la mitad más o menos acá, y vemos con la misma fuerza aplicada los 260 newton y vemos qué pasa. Entonces vemos que sigue igual, no se mueve. Entonces es lo mismo que consignamos aquí en la tabla. Y ahora vamos cuando está con la misma fuerza aplicada pero está sin nada de fricción. Entonces acá simplemente pasamos acá con 260 newton y vemos qué pasa. Ya vemos que se comienza a mover el cuerpo. Aquí vemos que sin nada de fricción se comienza a mover el cuerpo. ¿Listo? Entonces esto es lo que consignamos acá en la tabla. Entonces, ¿qué dice la fricción? Luego de superar los 8 newton, que ahí vemos, el cuerpo empieza a moverse aumentando la rapidez a la que se desplaza. ¿Por qué? Porque no existe fricción. Y el cuerpo empieza a moverse aumentando gradualmente su rapidez, que es lo que vimos acá en la simulación. Bien, va aumentando gradualmente su rapidez. ¿Listo? Esto en cuanto a fricción. Y ahora pasamos a la parte de aceleración. Entonces, ¿qué pasa en la parte de aceleración? Entonces, en la aceleración dice que vamos a aplicar una fuerza de 195 newton. Entonces vamos a ver
qué va pasando. Entonces la primera, simplemente cogemos un bloque de 50 y ver qué va a pasar. ¿Con cuánto? Una fuerza aplicada de 195 newtons. Entonces aquí simplemente 195 newtons y vamos a ver qué pasa con este bloque en la parte de aceleración con 195 newtons. ¿Qué pasa con la aceleración? Entonces acá vemos que va aumentando la rapidez y este es el valor que me da la parte de aceleración. Entonces este valor es lo que se va consignando acá. Entonces aquí paramos. Entonces dice la descripción, dejando la fricción en medio, aquí vemos, se me olvidó aclarar, la fricción está en medio. Entonces ya vimos el comportamiento con la fricción en medio y qué pasa con la aceleración. Entonces aquí dejando la fricción en medio se tiene que el bloque empieza a moverse aumentando la rapidez gradualmente empleando un tiempo de 20.36 para alcanzar la velocidad máxima. Listo. Y la aceleración pues es igual a 2.02 metros sobre segundos cuadrados. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con una masa de 80 kilogramos. Entonces acá vamos a hacerla con este señor. Vamos a ver qué pasa con este señor y con la misma fuerza aplicada, 195 newton. Entonces acá 195 newton. Entonces veamos a ver cuál es el comportamiento. Vemos que se mueve muy lento. Entonces aquí simplemente para aumentar de pronto que se mueva con mayor rapidez y aumentar la aceleración, pues le podemos bajar un poquito la fricción. Vemos que ya se mueve más rápido. Entonces ya vimos el comportamiento. Esto es la explicación de la simulación para fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración del primer ejercicio. Ya aquí consignamos los valores, colocamos la descripción y esto es todo la explicación del ejercicio 1. Muchísimas gracias, tutor. Muy buen día.